Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección estamos siguiendo adelante con nuestra serie acerca de los milagros del Señor Jesús. Y para ello vamos a estar en Marcos capítulo 6, comenzando desde el verso 1 hasta el verso 6. Vamos a dar lectura al verso 1 y así orientarnos en dónde nos encontramos al ver al Señor Jesús en esta lección. Dice el verso 1 del capítulo 6. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Muy bien, Marcos ahora nos va a decir acerca de lo que pasa cuando Jesús sale del lugar donde él ha estado ministrando, alrededor de la ciudad de Capernaum, alrededor del mar de Galilea y todas estas áreas y aldeas y pueblos en esta área del norte. Marcos nos dice que después de haber sanado a la hija de Jairo, vimos eso en la última lección que consideramos, ahora nos dice que Jesús vuelve a su propia tierra. Y esta frase, su propia tierra, se puede referir a la ciudad donde Jesús creció y vivió casi toda su vida, la ciudad de Nazaret. Entonces debemos entender que el Señor está regresando a casa básicamente. En todos estos capítulos de Marcos, el capítulo 1 hasta este momento, Jesús ha estado en diferentes partes, pero ahora vuelve a casa, vuelve a la ciudad donde tal vez era conocido mejor que cualquier otro lugar, y por personas que lo conocían muy bien. Podemos decir que era la gente, las personas que habían visto al Señor crecer y vivir dentro de ellos por tantos años. Vamos a ver cómo esto va a ser importante a lo largo de esta lección. Dice el verso 2, siguiendo el texto aquí, que llegó el día de reposo y comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Muy bien, dice el verso 2 que el Señor llegó a la sinagoga un sábado, el día de reposo, y comenzó a enseñar en la sinagoga. Esto, hermanos, debe indicarnos que Jesús llegó a la sinagoga que él muy probablemente asistía durante toda su vida. Creciendo en Nazaret, el Señor iba a la sinagoga como todos los judíos, pero ahora cuando él llega aquí es una situación diferente, porque ya no es solamente Jesús el carpintero, sino que ahora es Jesús el rabí. Y nos dice el verso 1 por esta razón que le seguían sus discípulos. Entonces Jesús está regresando a su ciudad de Nazaret, a la sinagoga donde él asistía toda su vida, pero ahora no como cualquier persona, pero como un rabí con su propio grupo de discípulos. Y dice Marcos que él comenzó a enseñar. Y cuando la gente lo escuchó, dice, muchos oyéndole se admiraban de él. Esta es una de las palabras que Marcos usa mucho en su evangelio, ¿verdad? Cuando Jesús hace algo un poco fuera de lo normal, que es casi siempre, la gente se admira de él. Le llama la atención algo de las acciones de Jesús. Muchas veces son los milagros, pero aquí en este caso son sus palabras. Sus palabras llamó la atención de la gente, tanto que ellos preguntaban, ¿de dónde tiene estas cosas? Es decir, ¿de dónde obtuvo el Señor Jesús esta enseñanza? Porque otra vez Jesús tenía su profesión de carpintero, no de rabí, no de haber asistido a las escuelas de ese entonces para ser un maestro. Y por eso la gente quedaba admirado, no entendían cómo es que él tiene este conocimiento y hace estas cosas y esta sabiduría y los milagros, ¿verdad? Entonces, la gente aquí de Nazaret,
que conocía a Jesús también conocían algo de su pues ya fama que se estaba esparciendo a toda el área de Galilea. Ellos también conocían de Jesús. Pero su pregunta y su admiración los lleva a considerar cómo es posible esto, ¿verdad? Y en el verso 3 vemos un poco más de por qué ellos preguntan esto. El verso 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ellos conocen a Jesús, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, en una forma negativa, ¿es este el hijo de María? Normalmente no se referían a alguien así como hijo de cierta mujer. Siempre hablaban los judíos de que era hijo de algún hombre, ¿verdad? En este caso deberían haber dicho que no es este el hijo de José. Y aunque José estuviera muerto, de todas formas se refiere un judío a otro como el hijo de su padre, no tanto como su madre. Entonces, esta descripción es algo negativo que le están diciendo a Jesús. Conocemos a su mamá, María, y además, hermanos, se mencionan aquí los hermanos del Señor Jesús, que son nombrados también. Y hasta nos dice el texto que tenía el Señor Jesús hermanas. Qué interesante, ¿no? En verdad no nos dice quiénes son por nombre, pero nos dice el texto que el Señor Jesús tenía por lo menos aquí 4 hermanos mencionados, Jacobo, José, Judas y Simón. Y luego las hermanas, aunque no son nombradas. El punto es que la gente se pregunta, ¿cómo es posible que este Jesús que conocemos, este carpintero, el hijo de María, que tiene estos hermanos aquí, están todos con nosotros y los conocemos a todos muy bien, una familia bien conocida, ¿cómo es que Jesús se ha vuelto a rabí, que tiene enseñanza y, más que todo, cómo llega a hacer estos milagros? Vemos aquí cómo la gente responde a Jesús. Jesús viene a su hogar, básicamente, a su ciudad, a la gente que lo conocen mejor que cualquier otro grupo de personas y se admiran de sus palabras al principio, pero miren luego cómo esta admiración se vuelve más a incredulidad. Por eso dice el verso 3, se escandalizaban de él. La palabra traducida aquí en la Reina Valera, escandalizaban, significa algo que causa a uno tropezar. Cuando veían a Jesús y todo lo que sabían de él en cuanto a su familia y su normalidad, podemos decir, un carpintero, alguien normal y común como todos nosotros, y él tiene esta clase de sabiduría, tiene estas palabras y logra milagros. Se escandalizaban, dice Marcos, porque para ellos no cuadraba Jesús. Lo que ellos conocían de él, un hombre normal y común, como ellos, pero que hacía grandes cosas. Es como decir, este es un hombre, solamente lo conocemos, conocemos su familia. ¿Cómo puede él hacer cosas que Dios hace? No entiendo, no entendemos. Esa es la actitud. A veces en Marcos, cuando la gente se admira de la enseñanza de Jesús o de sus milagros, muchas veces esa admiración los lleva a tener fe. Otras personas miran a Jesús, se quedan admirados igual de él, pero eso los lleva a ellos a tener miedo. Y como la gente que había venido de la ciudad y que vio al hombre endemoniado bien sanadito, esto le causó a ellos miedo. Pero aquí vemos la tercera forma de cómo la gente respondía a Jesús. Primero con admiración, pero en este caso no con fe, ni aún con miedo, pero aquí con rechazo. Lo rechazan, ni lo comprenden,
ni lo quieren, no lo aceptan, lo rechazan por completo. Y esto es más increíble, hermanos, cuando recordamos que esta gente era la gente que lo había visto crecer desde niño, toda su vida. Y ellos lo rechazan completamente. Nos recuerda esto de algo que vimos, o que mejor dicho Marcos considera un poco más antes en el capítulo 3. Si volvemos al capítulo 3 por un momento, el verso 21, Marcos ya nos ha dicho que cuando Jesús comienza su ministerio y ha hecho unas cuantas cosas, su familia, sus hermanos, su madre, vienen para prenderle y llevárselo a casa porque pensaban que estaba loco. Dice el capítulo 3 del verso 21. Verso 21 del capítulo 3. Cuando lo oyeron los suyos, es decir, su familia, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. En otras palabras, está loco, ¿verdad? Y luego Marcos nos relata una historia y ahí están sus discípulos también. Y si vamos un poco más adelante al verso 31, concluye esta parte de la historia de María y sus hermanos. Dice el verso 31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Marcos ya nos ha dicho, ¿verdad?, que la familia de Jesús no lo han aceptado. Ahora, esto sí va a ser diferente después de la resurrección. Los evangelios nos cuentan, y el libro de los Hechos nos cuentan, que sus hermanos parece que cambiaron y llegaron a tener fe en Jesús, pero solo después de la resurrección. Aquí, temprano en su ministerio, no creen en él, y ellos lo rechazan, piensan que está loco, y no lo aceptan. Pero no es solamente este grupo de su familia que debería haber causado mucho dolor al Señor, que su propia familia no lo aceptaba, pero también sus amigos y vecinos y otros familiares y personas, como digo, que lo conocían. El rechazo completo del Señor Jesús fue, pues, increíble, en verdad. Volviendo al texto, al verso 4, dice Marcos, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. La idea aquí es, ¿verdad?, citando como algún proverbio o la idea, el principio de un profeta estar sin honor solo en su propia casa, solo en su propia ciudad, como en Nazaret. Y estas son las palabras que el Señor Jesús cita aquí. Es cierto, un profeta no tiene honor entre aquellos que lo conocen. Las personas que deberían conocerle, en verdad no le conocen. Y luego el verso 5 dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Este texto nos dice que Jesús no pudo hacer en verdad un gran ministerio de milagros como lo ha estado haciendo en tantas otras partes en ese lugar, porque no recibieron con fe. Ahora, hermanos, aquí hay que decir algo muy importante. El Señor tiene poder para lograr milagros aun si personas no tienen fe. A veces el Señor les pide tener fe. En el caso de Jairo fue esto. Solo hay que creer. Pero en el caso de la mujer, ella tuvo fe, pero Jesús no le pidió tener fe. A veces Jesús sana y hace cosas si personas tienen fe, y a veces lo hace sin que ellos tengan fe. Pero el punto aquí de Marcos es que la reacción de las personas ahí en Nazaret, en verdad fueron como un desánimo para Jesús.
No era el ambiente para que el Señor hiciera grandes obras ahí. Era un ambiente negativo. La incredulidad, podemos decir, tuvo un impacto reduciendo el efecto del ministerio de Jesús entre ellos. Y a veces podemos pensar que la implicación de este texto es, ¿qué podría haber hecho Jesús si lo habrían recibido de una mejor forma? ¿Cómo podría haber sido un ministerio alrededor en Nazaret? ¿Cuántos milagros, cuántos actos, cuántas enseñanzas? ¿Qué todo podría haber hecho Jesús aquí? El punto es que el impacto de un espíritu negativo sobre el ministerio de Jesús tuvo un, pues sí, gran impacto, pero negativo en vez de positivo. Vemos este texto no para ver un milagro aquí, pero para ver lo opuesto. ¿Qué pasa cuando la gente no acepta, que no espera, que no busca, podemos decir, ver cómo Dios va a obrar? ¿Qué espero aquí en esta situación? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué puede hacer Dios aquí? No, a veces tenemos un espíritu negativo, decir, bueno, Dios no va a hacer nada aquí, esta es otra situación, no le importa a Dios y no esperamos nada del poder de Dios para ser activo a veces en presencia de nuestra vida. Y en ese caso tal vez Dios no obra, no porque no puede, pero porque nosotros actuamos como personas sin fe. Ese es el caso aquí, ¿verdad? Y por eso se nos dice que no hizo nada de milagros. Este no es una lección de los milagros del Señor. Aquí es la falta de hacer milagros, porque ellos tenían un espíritu, un corazón negativo. Y por eso Jesús no hace nada. Se nos dice lo último aquí, además de sanar a algunos enfermos, ¿verdad? Como diciendo, sí, hizo algo, pero no todo lo que podía haber hecho. Dice el verso 6, y estaba asombrado él. El Señor Jesús se asombró de ellos. Es la única vez que se nos dice en los evangelios que Jesús se asombra de algo. En este caso, no de su fe o de cómo ellos lo recibieron con gratitud y esperanza para ver, bueno, ¿qué va a hacer Dios entre nosotros? Pero de lo opuesto. Se asombró de su incredulidad. Y claro, eso no es algo bueno. Cuando Jesús me ve a mí, ¿qué ve? Un espíritu de expectación, de esperanza, de ánimo para saber que Dios de alguna forma va a obrar en mi vida, aunque no sé cómo, pero lo espero, lo quiero. O mira en mí un espíritu de incredulidad. No, Dios no va a hacer nada aquí. No, Dios no puede, no le interesa. O cualquier cosa, ¿no? Aquí es como ellos respondieron. Él se asombró, volviendo al verso 6, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El punto es que cuando Jesús mira a su espíritu, que en vez de aceptarlo a él, en vez de estar listo para ver cómo iba a obrar el poder de Dios en el Señor Jesús, él se fue de su presencia y fue a las otras aldeas para enseñar. Es decir, Jesús no se quedó en un lugar donde no era aceptado. Lo rechazaron por completo y el Señor se fue. Así como fue el caso con las personas después de ver al hombre endemoniado sanado que le pidieron salir, el Señor se fue. Y aquí algo semejante, la gente, su propia gente lo rechaza. ¿Y qué hace el Señor? Se va. Se va a lugares donde hay más expectativa de las personas, más, vamos a decir, están listos para ver cómo Dios va a hacer algo, cómo Dios va a operar. El problema de la gente aquí, hermanos, es un problema que nosotros también podemos tener.
Vemos a las cosas comunes, cosas bien conocidas. Para ellos era Jesús, el carpintero, todos los conocían. Y pensar que no, Dios no obra aquí, Dios no opera en las cosas normales y comunes de la vida. Pero Jesús sí obra entre las cosas comunes y ordinarias y normales. Jesús hace grandes cosas en esa situación. Pero más está pidiendo Marcos que los oyentes de su evangelio se consideren a sí mismos y pregunten a sí mismos, ¿qué tipo de espíritu tengo yo? Uno de esperanza y ánimo para ver qué va a hacer Dios en mi vida. ¿Cómo puedo yo ser instrumento? ¿Qué va a lograr Dios hoy? Esa es una actitud, pero la otra, la opuesta es, bueno, en verdad no creo que Dios va a hacer nada. Un espíritu negativo no es lo que Jesús quiere ver en nosotros. Cuando ve eso, se queda asombrado, no de nuestra fe, pero posiblemente de incredulidad. Que no sea así, hermanos, ¿verdad? Debemos tener más esa expectativa. ¿Qué va a hacer Dios aquí? Tener un espíritu de esperanza, una idea de ánimo para ver que sí, Dios puede obrar aún en esta situación normal del día, en esta situación común, en asuntos que no son tan grandes, pero que también Dios obra en ellos. Que seamos ese tipo de persona, para que el Señor se quede mejor admirado de nuestra fe. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que este mensaje les ayuda en su vida espiritual. Que el Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes otra vez. Y bendiciones como siempre. Gracia y paz.